Pues me da mucho gusto compartir con ustedes esta primer charla. Quisimos llamarle charla porque va a ser pues un poquito, no tan formal la cosa, ¿sí? Sino platicadito. La primera parte sí voy a platicarles sobre el tema, pero luego ya la siguiente va a ser el compartir entre nosotras, la que guste, por supuesto. Y entonces elegimos el primer tema, cómo vivir mi sacerdocio bautismal, porque sabemos que como madres espirituales, el Señor ha puesto en nosotros un amor hacia el sacerdocio, hacia el sacerdote ministerial que hace las veces de Cristo sacerdote, y reconocer que por medio del bautismo fuimos configuradas con Cristo, somos otros Cristos, y en estas facetas de sacerdote, profeta y rey. Y entonces se nos invita en la iglesia a ir desarrollando estas facetas que tenemos por medio del bautismo. Y pues entonces, ¿cómo vamos a desarrollar nuestro sacerdocio bautismal? Pues bueno, en unión con Cristo sacerdote y pues a favor de los sacerdotes ministeriales. Entonces yo cuando supe que por mí pues la gracia del bautismo no solo la viví ese día que me bautizaron, sino que se actualiza cada día de mi vida, me sentí maravillada porque como dijo Juan Pablo II una vez, que le preguntaron que qué es lo mejor que le había pasado en su vida, y él dijo, pues haber sido bautizado, así dijo él. Entonces les quiero compartir una presentación porque vamos a ir desglosando un texto de la encíclica, eh, eh, vamos a, les voy a compartir aquí, Lumen Gentium, y déjenme cambiar sí se está proyectando, ¿verdad? Sí. Pero no me, Sí, per, sí. nada más que no me permite, ahí está. Fíjense, van a disculpar que tenga demasiado texto, pero nada más porque quería que un poquito se ubicaran en que vamos a desglosar este hermoso texto número 10 de la doctrina de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, porque ahí nos va explicando cómo es que el Señor nos hace sacerdotes. Y fíjense, dice, Cristo Señor, pontífice, tomado de entre los hombres de su nuevo de su nuevo pueblo, hizo un reino. Y, a ver, porque me está aquí, no sé por qué me cambió Estás apretando algo que está adelantando. sí, ya. No me quería Ahí. dejar con las flechitas, ya me dejó. Entonces, porque mi pantallita me está obstaculizando. Fíjense cómo nos hizo un pueblo de sacerdotes para Dios su Padre. Él siendo sacerdote quiso tener otros Cristos en la tierra y entonces por ende somos un pueblo sacerdotal. Entonces dice aquí los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo. Y miren qué hermosa palabra resalta aquí, consagrados. ¿Qué significa ser consagrados? Que somos sagrados y somos para. Somos, nosotros estamos dedicados solo a Dios, al ser bautizados. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, estaba yo pasando una crisis y le dije a mi padre espiritual de ese momento, le dije, no, yo ya quiero aventar la toalla. ¿Saben qué es aventar la toalla? O sea, yo ya no quiero nada con esto, yo ya voy a desistir. Y luego él dijo, sí, pues entonces yo también. Y le digo, no, tú no puedes, eres un sacerdote. Y me dice, pues tú también. Tú también. Entonces tú tampoco puedes desistir.
Y eso me impactó mucho, me dio a meditar muchísimo de mi papel de consagrada, de sacerdote, regenerada por el bautismo con la unción del Espíritu Santo. Y entonces dice que somos consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y somos piedras vivas de este templo, como dice la Biblia en Primera de Pedro. Y luego, fíjense cómo dice que para que por medio de toda obra del hombre cristiano, y aquí y resalté toda obra porque no se trata de verlo así como allá muy lejano, sino en la vida cotidiana, en las cosas sencillas, es que vamos a vivir nuestro sacerdocio. Y ofrezcan sacrificios espirituales. Y estos sacrificios espirituales, ahorita vamos a entrar a hablar un poquito más de esto. Y dice, y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Y por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración, y aquí quise resaltar perseverando en la oración. ¿Y quién es un discípulo de Cristo? El discípulo de Cristo es aquel que lo escucha, aprende y hace lo mismo que Cristo. Entonces hay que escuchar a Cristo en la oración por medio de la lectura de la palabra, ¿sí? La lección divina, y hacer lo que Él nos dice en su palabra. Y luego alabando juntos a Dios. También quise resaltar esto porque es una gran parte del sacerdocio nuestro, ¿no? El sacerdocio común de los fieles. Alabando juntos a Dios, y yo creo que eso lo podemos hacer desde que despertamos y hasta que anochece, no solamente en una asamblea de oración. Y continúa diciendo, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva. Y aquí ya vamos entrando un poquito en la actitud del sacerdote. Ofrézcanse a sí mismos, nos vamos a ofrecer nosotros como hostia viva. Quiero hacer un paréntesis aquí para platicarles que una de los sinónimos del sacerdocio es mediador. Jesucristo como sacerdote es el gran mediador entre los hombres y Dios. Y entonces está Él en medio, mediador en medio de nosotros, y le lleva al Padre todas nuestras necesidades. Entonces nos invita a hacer lo mismo, ofrecernos voluntariamente como Jesús. La siguiente ocasión, vamos a ver el tema del sacerdocio de Cristo y vamos a entender todas las prerrogativas de su sacerdocio, pero aquí nosotros al ver a Jesús en la hostia, en la Eucaristía, vemos que Él se ofreció al Padre para salvarnos y al invitarnos a ser hostias vivas, nos está invitando a que también nosotros nos ofrezcamos para salvar a los hombres. Y bueno, después también tendremos otro tema de lo que significa ser hostias vivas. Hostia viva, santa y agradable o grata a Dios. Y también nos pide que demos testimonio por doquiera de Cristo. Ustedes saben que hoy más que nunca el Evangelio del Señor no se impone, sino se propone con una actitud de vida que la gente pueda decir, wow, ¿cómo está viviendo ella con esta fe, con esta paz, con esta amabilidad? ¿Por qué será? Pues porque Cristo vive en ella, ¿no? Que sea un testimonio. Y bueno, y dice aquí, y den testimonio a quienes lo pidan. Y aquí implica quienes lo pidan, implica de parte nuestra tener un conocimiento de Cristo y del Evangelio, de toda nuestra iglesia, para poder
llevar este mensaje, como dice aquí también, den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. Y hoy más que nunca que han habido muchas personas que han perdido la vida por esta situación que estamos viviendo mundialmente, pues nosotros tenemos esta esperanza de la vida eterna y eso nos da un consuelo que muchos no tienen y que nos corresponde compartir y anunciar esta esperanza. ¿Ven qué rica está este párrafo de la Lumen Gentium? No sé si lo pronuncié bien, padre. En fin. Y miren, vamos a desglosarlo todavía un poquito más. Hay 5 realidades por las cuales Jesús ha hecho de nosotros un pueblo sacerdotal. No saben cómo estos días he estado pensando en esta canción que se canta en todas las ordenaciones sacerdotales. No sé si allá ustedes en donde viven la canten, pero la de pueblo sacerdotal, ¿sí? Pueblo de Dios. Ok, ya no se trata de cantar aquí. Que vamos con el número 1, es nuestro privilegio de tener acceso a Dios para rendirle culto, nuestra investidura para ofrendar a Dios el sacrificio perfecto, nuestra unión con la víctima en la que Dios se complace, nuestra función que es de mediadores, intercesores, corredentores y el sacerdocio ministerial. Entonces vamos a ver el primero, ¿qué es? Fíjense, por medio del bautismo tenemos este privilegio maravilloso de tener acceso a Dios para rendirle culto. Y esto es que, por ejemplo, cuando murió Jesús, se rasgó por la mitad del velo del templo. ¿Se acuerdan que tembló? Cuando Jesús exhaló su último aliento, tembló y se rasgó el velo. Y es que antes solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí al templo a ofrecer todas las víctimas que llevaban las personas. Ahí no que María y José llevaron un pichón, una paloma, ¿verdad? Y la gente pues más pudiente llevaba pues otras cosas, corderos. Pero solamente el sacerdote podía entrar. Y cuando se rompe el velo es una señal de que quedó abierta para todos la puerta del lugar santísimo. Antes esto, pues solo los sacerdotes lo podían hacer y con esto quiso simbolizar que quedó libre nuestro acceso a Dios, porque la sangre del Hijo nos purificó de toda mancha, nos santificó con su espíritu, nos hizo dignos de rendirle culto a Dios con la confianza de hijos, para poder llamarle directamente Padre. Y esto es algo que a mí me impacta y aquí la pregunta sería, ¿en verdad me siento digna de rendirle culto a Dios? Con la confianza de hija, porque somos hijas, hijas en el Hijo amado, en el Hijo en el que Él se complace. Y todo esto desde que Jesús nos salvó en la cruz. Y ya lo anunciaba Jesús a la samaritana, ¿se acuerdan? Está él platicando con ella y ella entonces dice, no entiendo, entonces ¿dónde tenemos que adorar a Dios? Ustedes lo hacen en el templo, nosotros lo hacemos acá. Y entonces Jesús le dice, créeme mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén, pero llega la hora y ya estamos en ella, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y entonces él decía, ya está, ya está, ya está, y se consumó cuando él murió y nos redimió. Entonces, somos dignos de rendirle culto a Dios. No sé si a ustedes les ha tocado que gente se acerque a ustedes y les diga, ay, tú que rezas mucho, estás muy cerquita de Dios, dile que sí, pídele por mi salud. Y aquí sería, oye, pues si eres bautizada, sábete
que tú también tienes ese acceso a Dios Padre porque eres su hija. Y hay que creérsela. Y bueno, Jesús al asociarnos a su propia vida, también pues nos asocia a su misma alabanza, con Él en la Eucaristía. Y por eso decimos, es con Cristo, con Él y en Él, como damos al Padre Omnipotente todo honor y toda gloria. Y aquí quiero recalcar, es con Cristo, con Él y en Él. Y es que le pedimos a Dios que el día de hoy se nos renueve esa convicción de que estamos en Jesús y Jesús está en nosotros, que por medio del bautismo fuimos sellados y convertidos en otros Cristos y estamos en un proceso de transformación en Él. Y entonces todo lo que hace Jesús lo queremos hacer junto con Él, incluyendo la misma alabanza. A mí me encanta cuando dice Jesús, te alabo y te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla. Yo muchas veces hago eso y cuando Dios me da a entender algo, digo, wow, gracias, Padre, te alabo porque me diste a entender estas cosas a la gente sencilla como yo, ¿verdad? Y ustedes imagínense cuáles todos los días Jesús alababa al Padre. ¿Qué hacía Jesús todas las noches que se retiraba a orar? Pues empezaba con esa alabanza, con esa admiración, con ese darle todo el honor y la gloria. Y sobre todo Jesús, que lo hacía a nombre de toda la humanidad. Imagínate unirte a Él y decirle, Padre, te alabo y te bendigo a nombre de toda la humanidad. Quiero tomar en mi regazo materno, a todos los sacerdotes y todos juntos en ti, Jesús, Hijo, y los hijos del Hijo, adorar, alabar y bendecir a Dios, Papá nuestro, querido papito. Wow, me estremezco. Qué emoción, ¿no? Poder tener esta intención de unirnos y traer junto con nosotras a nuestros hijos espirituales, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro país. Y bueno, vamos con el siguiente, que es la investidura para ofrendar a Dios el sacrificio perfecto. ¿Quién es el sacrificio perfecto? Es Jesús. Luego vamos a ver cuando veamos a Jesús sacerdote, cómo en el Antiguo Testamento fueron como ensayando esto de ofrecerle sacrificios al Padre, pero una vez que llegó Jesús, Él es el sacrificio perfecto. Y ¿saben una cosa qué maravillosa? Tenemos por el bautismo esa investidura de nosotros ofrecer a Jesús. Y me encantó como dice aquí en el primer punto, a todo bautizado se le confiere una potestad sagrada, por lo cual puede ofrecer como suya. Uy, y lo subrayé porque Jesús es mío. Y como María, en María, que era mi hijo, ¿verdad? Decía María, Padre, te ofrezco a mi hijo para la salvación del mundo. Entonces, reconocer que Cristo es nuestro. Entonces, ofrecerla como mía a Jesús, única ofrenda de los altares cristianos. Qué maravilla, ¿no? Tener esa certeza de que Jesús es mío y con esa eh, derecho lo ofrezco al Padre. Y, y todos los días, qué bonito sería tener la intención, sobre todo en la Eucaristía, ¿no? Padre, te ofrezco a tu Hijo amado a favor de la santificación de los sacerdotes. ¿Y qué significa ese ofrecer al Hijo amado? Es todo lo que Él hizo. Míralo, Padre, míralo. ¿A poco no es hermoso su sacrificio en la cruz? ¡Wow! Con la belleza de su sacrificio, con la potencia de su sacrificio, su generosidad, su amor total e incondicional. Míralo, Padre. Y en virtud de eso, concédenos a nosotros la salvación, la paz, la salud, etcétera. Entonces, durante la Eucaristía se da este ofrecimiento de la víctima, cordero inmolado sin mancha. Y nosotras todos participamos, ministro, el sacerdote, ¿verdad? Ministerial, y cada uno de los creyentes ejerciendo, y subraya esta parte, ejerciendo más que nunca nuestro sacerdocio bautismal.
Y yo hoy las invito a que cuando vayan a misa, la siguiente misa que les toque ir, la vivan en clave de ser sacerdotes, con el sacerdote ministerial y con el sacerdote Jesucristo que se está ofreciendo en la mesa del altar. Y nosotros tener esa acción, ejerciendo nuestro sacerdocio, ofreciéndole al Padre, no solo el Padre que eleva la hostia, sino nosotros con la intención también de ofrecerlo, porque nos estamos uniendo a Cristo sacerdote. Y fíjense qué hermosa esta oración eucarística que en la liturgia nos presenta esta plegaria. Me encanta y seguramente les ha tocado varias veces y escucharla, ¿verdad? Porque las rotan. Dice, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Yo no sé si habían sido conscientes de esta oración, espero que todo el mundo se rece. Estamos acá en México. Y luego hice esta otra oración que dice el sacerdote. A Dios Padre Todopoderoso. ¿Y esto qué implica? Que, que el sacrificio mío lo estoy ofreciendo. Por eso es que tenemos que estar conscientes en la Eucaristía de estarnos ofreciendo al Padre con Jesús. ¿Qué tal? Ay, vamos a la número 3. La 3 dice, nuestra unión con la víctima en la que Dios se complace. Entonces, si ustedes recuerdan en Romanos 12, nos dice San Pablo, nos invita a ofrecernos con Jesús al Padre en la Eucaristía. Y nos dice así, los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, por la misericordia que Dios ha tenido de ustedes, a ofrecerse a sí mismos como una hostia viva, santa y agradable a Él. Este es el verdadero culto que ustedes deben rendirle. Entonces, fíjense, el culto, ¿culto qué significa? Ofrecernos. No es nada más, sí, que Dios, que todo mundo te alabe. No, yo estoy implicada, estoy involucrada y me ofrezco como hostia viva, santa y agradable. Y luego en la Eucaristía, la liturgia eucarística nos conduce a ser víctimas en el mismo sacrificio de Cristo. Y dice en la oración eucarística tercera, dirige, Padre, tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Sí? Y haz que fortalecidos con el cuerpo y va lo bueno en cuanto a sacerdocio. Y que Él nos transforme en permanente. Jesús nos transforma en ofrenda permanente. O sea, el Espíritu viene sobre nosotros, nos transforma en Cristo y Cristo es la ofrenda permanente. Constantemente le estamos diciendo sí al Señor, sí. Yo me ofrezco para que este mundo encuentre la salvación. Yo me ofrezco para que estos sacerdotes tengan esta vida santa, ¿verdad? Esta santificación y bueno, tantas más cosas el Señor ponga en su corazón. Y entonces Jesús con su vida ofrece nuestras vidas. No es lo mismo acercarse solitas que acercarse en Jesús. Y nos ofrece, ¿verdad? Para inmolarse a sí mismo, gastó su voluntad. Ah, ok. Para inmolarse a sí mismo, solo dijo, aquí estoy, hacer tu voluntad. Pero para inmolarnos con Él, es necesario que nosotros le donemos en libertad nuestra voluntad. Y para eso tenemos que practicar en pequeños momentos de la vida, estar queriendo buscar la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios,
de Dios para mi elemento, entrenarnos para que cuando cosas pequeñas o grandes, el Señor reciba de nosotros un sí, Señor, quiero junto contigo ofrecer al Padre. Bueno, es así como llegamos a formar con Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Y aquí está la expresión de San Pablo, que ya no viva yo, sino Él. Y esa es la meta, ¿sí? Esa es la meta. Quizás hemos ido transformándonos en Jesús y solo Dios sabe en qué proceso vamos, ¿no? Nivel, si del 1 al 100 estoy en 60, en 70, en 80, solo Él lo sabe, no, nosotros no podemos saber, pero que nuestra voluntad sea una constante transformación. Que haya muchos Cristos aquí en la tierra, que seamos sus manos, su voz, sus pies, su amabilidad, su consuelo. Bueno, y entonces en la Eucaristía nos ofrecemos con Jesús al Padre y también ofrecemos a nuestros sacerdotes. Fíjense qué importante. Nosotras podemos ofrecer a los sacerdotes para que sean transformados en Jesús. Este acto sacerdotal atrae muchas gracias para ellos. Podemos estar en la Eucaristía y decirle al Padre, Padre, te ofrezco a este sacerdote para que lo transformes en Jesús. Y es esta, en lugar de decir, Padre, transforma al sacerdote en Jesús, yo te lo ofrezco. El sacerdote ministerial, desde que fue ordenado, aceptó ser transformado en Cristo, sabe que es otro Cristo y que debe reflejarlo en todas las acciones. Y necesita muchas personas dándole al Padre para que esté constantemente más gracias, porque pues en algunas y en otras pues es más complicado, ¿no? Entonces le esté llenando de la gracia que ellos necesitan en cada momento. Entonces el siguiente, bueno, ahí ya quiero compartirles que nuestro sacerdocio se ejerce consciente de que somos con Jesús altar, sacerdote, víctima. Ay, a mí me encanta desglosar esto. Y fíjense, ¿por qué decimos que con Jesús somos altar? Si se fijan en el templo, el sacerdote cuando entra besa el altar, ¿sí? Entonces, en el altar es donde se inmola Jesús. Y en nuestra persona, ¿en dónde se va a inmolar Jesús? Pues en nuestro corazón, que es ahí donde le estamos acogiendo en amor. Mi corazón es el altar. Y luego, el sacerdote soy yo, ¿verdad? Pues con mi voluntad hago el ofrecimiento. Yo ofrezco. Y luego, ¿quién es la víctima? Pues la víctima también soy yo, porque yo me uno a Jesús, víctima, ofrenda, y unidos nos ofrecemos al Padre. Padre, junto con Jesús, nos ofrecemos por la salvación de las almas, por la santificación de los sacerdotes, etc. Y fíjense qué bonito dice esta parte de este texto. Por este medio, todas las obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal para nosotros los laicos, ¿verdad? Porque estamos hablando del sacerdocio común, y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, todo, si se realizan perfectamente en el espíritu, y bueno, con mayor razón, las molestias de la vida, todo lo que nos se convierten en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. ¿Ven cómo todo lo que hacemos es una hostia agradable a Dios? Y todas nuestras obras, aún las más insignificantes, se convierten en ofrenda meritoria y agradable a Dios por estar hechas en íntima unión con Cristo. Como nos dice Corintios, me encanta este texto, ya sea que coman, ya sea que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo en nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Entonces, fíjense,
ustedes podrán estar lavando los platos, ¿sí? O la loza, como le llamen. Si lo hacen nada más porque es necesario, ok. Pero si lo hacen en unión a Jesús y le dicen, Jesús, ven en mí a lavar estos platos, a hacer esta acción en mí, su acto queda santificado, porque es Jesús en ustedes, en nosotras que haciendo. Y eso es más agradable a los ojos del Padre. Nos da una divinización de nuestros actos. Y bueno, pues para la gloria de Dios y salvación de las almas, ¿cierto? Bueno, el siguiente, el cuarto, nuestra función de mediadores, intercesores y correntes. Como decíamos, el sacerdote es el mediador entre el pueblo y Dios, ¿no? Y nos somos mediadores, intercesores entre la gente, el resto del pueblo. Entonces, son intercesores bautismal, eh, porque sobre todo lo que hacemos con los sacerdotes, pues es interceder por ellos, ¿no? Así como ellos interceden por nosotros. Y la oración de intercesión es ver las necesidades de mi prójimo y envolverlas en amor ante Jesús, que es el mediador. Y claro, también acudimos a quien es la gran mediadora entre nosotros y la Trinidad, que es María Santísima. Después vamos a ver un tema que es el sacerdocio de María, para profundizar en nuestra unión con María, para interceder ante Jesús y ante la Trinidad Santísima. Y como dice esta frase que me encanta, donde no puedes llegar tú, sí llega tu oración. Y muy válida para cualquier situación que estamos viendo, que no está yendo conforme a la voluntad de Dios, no se están comportando como Dios quisiera, pero no podemos nosotras irles a decir nada, pero nuestra oración sí puede hacer mucho, ¿sí? Y, y el último paso, pues es el sacerdocio ministerial, del cual también después vamos a ver un tema, y para profundizar en todas las prerrogativas que tiene la persona del sacerdote, que han sido ordenados por el obispo, y pues que a nosotras nos atrae mucho la belleza de este orden sacerdotal.